and press you to my heart, and neath the star of lantern's light, I hold you tight, the soul of night, my lily of the lamplight, my own. El Tercer Reich, un periodo oscuro y convulso de la historia, es a menudo recordado por su brutalidad, su ideología de odio y la figura monolítica de Adolf Hitler. Sin embargo, tras la fachada de disciplina y racionalidad militar, se escondía una fascinación por lo esotérico, lo místico y lo irracional. Una corriente subterránea de creencias arcanas que atrajo a personajes tan extraños como influyentes. A finales de los años 30 del pasado siglo, en pleno auge del nazismo, un antiguo coronel austríaco se dedicaba, con la bendición de Heinrich Himmler, a redactar profecías sobre el origen atlante de la raza aria. Unos años antes, un vidente judío que se hacía llamar profeta había predicho en público el ascenso de Hitler al poder y cenaba con la cúpula nazi antes de que esa misma cúpula ordenara su asesinato. Y en algún punto entre ambos, un joven filólogo recorría los Pirineos buscando el grial en las ruinas de un castillo cátaro, convencido de que allí se escondía la llave de una religión perdida. Hoy, en la Fundación, nos adentraremos en las vidas de tres individuos que, cada uno a su manera, encarnaron los aspectos más insólitos y enigmáticos del nazismo. Erich Jan Hanussen, el mentalista judío que susurró al oído de Hitler. Karl Maria Billigut, el místico de las SS que creía en una antigua religión germánica. Y Otto Rahn, el arqueólogo obsesionado con el Santo Grial. Tres figuras que nos revelan una faceta poco conocida y perturbadora del Tercer Reich. En los primeros años del siglo XX, Europa experimentaba cambios profundos marcados por el auge del imperialismo. En Alemania, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y la caída del imperio, surgió una ola de descontento social y desesperación económica que fue explotada por grupos extremistas. La Alemania y la Austria de entreguerras eran un hervidero de pensamiento marginal, teosofía, ariosofía, neopaganismo germánico, espiritismo de salón, nacionalismo radical disfrazado de arqueología. La derrota de 1918 no solo había hundido una economía, había hundido un relato y había que construir uno nuevo aunque fuese con los más disparatados elementos. Así se reinterpretaron textos místicos y leyendas nórdicas para dar una justificación al supremacismo ario y crear una cosmovisión religiosa alemana que sustituyera al cristianismo. Adquirieron gran auge los movimientos Völkisch, grupos nacionalistas y populistas que reivindicaban la supremacía de la raza aria y un pasado germánico mitológico como solución a la crisis de identidad alemana. Varias fueron las sociedades secretas que moldearon el pensamiento nazi. Entre ellas, la Orden de los Nuevos Templarios, una orden Völkisch de carácter religioso, fundada en 1900 por Georg Lang von Liebensfeld en Viena. Se vinculó con ideas de ariocristianismo y más tarde de ariosofía, combinando cristianismo con racismo científico y eugenesia. La Orden Germánica, fundada en 1912 por destacados ocultistas, fue una sociedad secreta de estructura fraternal, similar a la masonería, cuyo símbolo era la esvástica. Sus miembros defendían el antisemitismo y las filosofías raciales. La sociedad Thule,
creada en agosto de 1918 en Múnich por Rudolf von Sebottendorf, fue la organización más influyente. Promovía el estudio de la antigüedad germánica y exigía a sus miembros jurar pureza de sangre sin ascendencia judía. Patrocinó al Partido Obrero Alemán, que más tarde Adolf Hitler transformaría en el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Y también la Sociedad Brill, en ocasiones vinculada a la Thule, fue un grupo de místicos berlineses que creían en una energía vital, el Brill, que otorgaba poderes superiores a la raza aria. Estos grupos sembraron las bases de instituciones posteriores del Tercer Reich, como la Ahnenerbe, una división de las SS encargada de realizar investigaciones científicas y expediciones para demostrar la superioridad de los arios. Con estos antecedentes resultan explicables los tres personajes de los que hoy nos ocupamos. Se llamaba Hermann Steinschneider. Había nacido en Moravia en el seno de una familia judía pobre y llegaría a ser, bajo el nombre de Erich Jan Hanussen, el vidente más famoso de la Alemania de Weimar. Su historia es, antes que nada, la historia de una reinvención radical, un hombre que se construyó a sí mismo un pasado de noble danés, un don sobrenatural y una clientela que incluía a policías, políticos, industriales y finalmente a la cúpula del nacionalismo naciente. Hanussen no era, esto conviene decirlo claramente, un místico en el sentido que luego veremos en Billygut Oran. Era sobre todo un mentalista extraordinariamente dotado, un maestro de la lectura fría y de la sugestión hipnótica que supo vender sus trucos como poderes reales en una sociedad hambrienta de certezas sobrenaturales. Publicaba una revista de ocultismo, dirigía un palacio de la clarividencia en Berlín y sus espectáculos de hipnosis colectiva llenaban los teatros. El punto álgido de su carrera coincidió con su propia condena. La noche del 26 de febrero de 1933, durante una sesión de espiritismo en su recién inaugurado Palacio del Ocultismo, ante la alta sociedad berlinesa, Hanussen entró en trance. «Veo un gran edificio. Está ardiendo», murmuró. Poco después, el Reichstag estallaba en llamas, dándole a Hitler la excusa perfecta para suspender las libertades civiles y reclamar el poder absoluto. ¿Fue una premonición real o es que Hanussen conocía los planes secretos de sus amigos de la SA? Hanussen cultivó relaciones estrechas con figuras destacadas de las SA, entre ellas el conde Wolf Henry von Helldorf, a quien según se cuenta ayudó económicamente en momentos de apuro por deudas de juego. Ahí está la paradoja que hace de Hanussen un espécimen fascinante, un judío que, ocultando su origen, se convirtió en confidente de un movimiento construido sobre el antisemitismo más virulento. Coqueteó con el poder nazi, entrenó en oratoria e imagen pública a algunos de sus dirigentes. Hay quien sostiene que asesoró personalmente a Hitler en gestos y dicción, aunque esta afirmación pertenece más al terreno de la leyenda que al de la evidencia sólida. Y durante un tiempo pareció intocable.
pero no lo fue. En marzo de 1933, apenas semanas después de la toma del poder por Hitler, Hanussen fue secuestrado y asesinado por un comando de las SA. Su cadáver apareció en un bosque cerca de Berlín. Las razones exactas siguen debatidas. Deudas de juego de sus protectores nazis que él conocía demasiado bien, el descubrimiento inconveniente de su origen judío, o simplemente la incomodidad de tener cerca a alguien que sabía demasiado. Probablemente todo ello a la vez. Spiritus in tenebris, in tenebri raris. Si Hanussen fue un embaucador brillante que supo leer a su público, Karl Maria Willigut fue algo mucho más extraño. Un hombre que aparentemente creía cada palabra de lo que decía, y lo que decía era que poseía una memoria ancestral transmitida por vía sanguínea desde tiempos prehistóricos que le permitía recordar directamente la historia de una civilización germánica perdida. Willigut había sido oficial del ejército austrohúngaro y tras la Primera Guerra Mundial se sumergió cada vez más en el ariosofismo, esa mezcla de teosofía y nacionalismo racial que corría por los círculos vieneses. Se proclamaba heredero de una estirpe de sacerdotes reyes germánicos, capaz de recordar en trance además acontecimientos ocurridos miles de años atrás, guerras entre razas, un dios único germánico anterior al cristianismo, un calendario secreto grabado en piedras rúnicas que él mismo podía o decía poder traducir de memoria. Aquí aparece un dato que sus biógrafos posteriores rara vez omiten y que resulta decisivo. En 1924, Willigut fue internado a petición de su propia familia en un sanatorio psiquiátrico en Salzburgo con un diagnóstico compatible con la esquizofrenia. Pasó allí varios años. Es probablemente el dato biográfico más revelador de los tres personajes de este vídeo. El vidente al que Heinrich Himmler confiaría después la reconstrucción espiritual de las SS había sido literalmente declarado demente por la psiquiatría de su tiempo. Nada de esto, posiblemente porque era desconocido, impidió su ascenso. En 1933 fue presentado a Himmler, quien quedó fascinado por sus supuestas memorias ancestrales y lo incorporó a las SS bajo el nombre encubierto de Karl Maria Weistor, ocultando deliberadamente su historial clínico y hasta su edad real. Willigut llegó a ostentar el grado de teniente coronel de las SS y dirigió una sesión dedicada a la prehistoria dentro de la Ahnenerbe, la oficina de investigación pseudocientífica del régimen, para demostrar los orígenes superiores de la raza aria. Su huella más visible y más duradera se encuentra en Wewelsburg, el castillo que Himmler convirtió en centro ceremonial de la Orden de las SS. Se le atribuye a Willigut buena parte de la simbología esotérica del lugar, incluida la orientación del célebre Sonnenrad, la rueda solar grabada en el suelo de la cripta, así como el diseño del célebre anillo de la calavera Totenkopfring que portaban los miembros distinguidos de la organización, cargado de un simbolismo rúnico que Willigut presentaba como ancestral y que en realidad era en gran medida invención suya.
A pesar de su influencia, la salud mental de Billywood era precaria. Su carrera dentro de las SS no terminó bien. Su alcoholismo, sus contradicciones internas y finalmente la reaparición de información sobre su pasado psiquiátrico que sus enemigos internos utilizaron contra él, provocaron su retiro forzoso en 1939. Murió en 1946, ya derrotada Alemania, en relativa oscuridad. Billywood es, de los tres personajes, el caso que mejor ilustra hasta qué punto el nazismo en su cúpula más alta no fue inmune a la superstición más desnuda. Himmler, el mismo hombre que organizaba el exterminio industrial con fría eficiencia burocrática, dedicaba horas a escuchar las visiones de un hombre que había sido internado por delirios. La racionalidad tecnocrática y el pensamiento mágico convivieron sin que ninguna de las dos pareciera advertir la contradicción. El tercer espécimen es, de los tres, el más trágico y a la vez el más ambiguo. Otto Rahn no era un charlatán como Hanussen, ni un iluminado delirante como Billywood. Era un joven filólogo alemán culto, sensible, profundamente enamorado de la Edad Media, que llegó al nazismo no por convicción ideológica, sino por necesidad económica y quizás por una vanidad que terminaría destruyéndolo. Rahn se había formado en literatura medieval y quedó fascinado por la leyenda del Grial y sobre todo por los cátaros, aquella herejía cristiana del sur de Francia exterminada por la cruzada albigense en el siglo XIII. En 1933 publicó Cruzada contra el Grial, un libro donde defendía, con más pasión literaria que rigor histórico, que los cátaros habían sido los últimos guardianes de una tradición espiritual precristiana y que el castillo de Montsegur, su última fortaleza antes de la masacre final, podía haber escondido el Santo Grial. La tesis era endeble como historia, pero resultó irresistible como mito, y a alguien con el oído puesto en los mitos germánicos y su utilidad propagandística, el libro le pareció fascinante. Rahn fue reclutado por las SS y participó en expediciones de la Ahnenerbe, incluidas excursiones a los Pirineos en busca de vestigios cátaros, y según algunas versiones, nunca confirmadas del todo, participó también en la famosa expedición al Tíbet, organizada por el régimen en busca de los orígenes de la raza aria, aunque su implicación directa en esa expedición concreta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Aquí conviene hacer una precisión importante, porque el mito posterior, alimentado por películas, videojuegos y la cultura pop que convirtió a Otto Rahn en una suerte de Indiana Jones nazi, tiende a exagerar su relevancia real. Rahn en realidad nunca encontró nada. No hubo grial, ni tesoro, ni hallazgo arqueológico de importancia. Él fue sobre todo un propagandista de un mito hermoso que él mismo parecía necesitar creer más que nadie. Y aquí llega la parte más oscura de su historia. Rahn era casi con certeza homosexual en un régimen que perseguía la homosexualidad como delito y como supuesta degeneración. Posiblemente por ello fue apartado de sus investigaciones
y destinado brevemente como guardia en el campo de concentración de Dachau, una experiencia que, según quienes lo conocieron, lo dejó devastado. Poco después fue expulsado de las SS, oficialmente por problemas de alcoholismo, aunque muchos historiadores sospechan que la homosexualidad y su desencanto ideológico jugaron un papel decisivo. En marzo de 1939, semanas después de su expulsión, Otto Rahn fue encontrado muerto en las montañas del Tirol austriaco, aparentemente por hipotermia. La versión oficial habló de accidente. La mayoría de sus biógrafos dudan entre suicidio y asesinato. Tenía 34 años. Rahn no fue un embaucador ni un delirante. Fue un romántico que puso su erudición y su sensibilidad al servicio de un régimen que terminó por devorarlo, precisamente por lo que él era. Su búsqueda del Grial, leída hoy, se parece menos a una cacería de tesoros que la huida de un hombre que necesitaba desesperadamente creer en algo trascendente en medio de un sistema que no dejaba espacio para su propia existencia. Erik Jan Hanussen, Carl Maria Willibut y Otto Rahn. 3 hombres, 3 destinos entrelazados con el oscuro tapiz del nazismo. Sus historias nos recuerdan que el Tercer Reich no fue solo un movimiento político y militar, sino también un caldo de cultivo para las ideas más extrañas y peligrosas. Un régimen que, en su búsqueda de poder absoluto, no dudó en manipular la superstición, el misticismo y la pseudociencia. Y en el proceso devoró a aquellos que por ambición, convicción o por simple ingenuidad se atrevieron a bailar con el diablo. I hold you tight, that's our last night, my lily of the lamplight, my own Lily Marlene. Esperamos que este viaje a los rincones más insólitos del nazismo haya sido de vuestro interés. No olvidéis suscribiros al canal de la Fundación. Con ello nos ayudáis a seguir divulgando cultura. Hasta la próxima.